Acabo de hacer esta pedazo de página web que estás viendo en pantalla, utilizando solamente la inteligencia artificial de DeepSeek. Y no he picado ni una línea de código. He hecho la página web escribiendo prompts y pidiendo, pues eso, que me haga el sitio web. Sí, lo sé, la verdad es que acojona un poco, porque si esto es lo que puedes hacer con la inteligencia artificial hoy en día, ¿será esto el fin de nuestra profesión? ¿O quizá es una buena oportunidad que tenemos? Te voy a enseñar cómo funciona y por qué deberías utilizar la inteligencia artificial de esta forma. Aunque bueno, está claro, ¿no? Para no quedarte obsoleto. ¿Quieres saber cómo lo he hecho? Pues primero ya sabes que agradezco mucho que le des un buen like al vídeo y te suscribas al canal, para no perderte ni un vídeo de esta serie. Y ahora vamos al lío. Lo primero de todo, requisitos, para que luego no te pille desprevenido y en los comentarios me digas: es que David no funciona, es que a mí no sé qué, devuélveme el dinero, hazme la página web. Calma, ¿vale? Requisitos. Lo primero, utilizar un chat y no hace falta que sea el de DeepSeek. Yo en este caso voy a utilizar el de DeepSeek porque es la novedad y todo el mundo habla de DeepSeek, pero tú puedes utilizar el que tú quieras, ChatGPT, Gemini, Cloud, el que sea. Otra cosa también muy importante, no hace falta que seas prompt engineer ni nada por el estilo. Y el último requisito, y ahora en serio, has de saber un poquito del tema, es decir, has de saber un poquito de HTML, CSS y un poquito de JavaScript si lo utilizas. Recordemos que vamos a hacer una página web. Si quisieras hacer, por ejemplo, una aplicación, pues deberías saber un poquito de los lenguajes que vas a utilizar. Vamos al lío. Entonces, le vamos a decir a la inteligencia artificial que queremos crear una página para nuestra agencia de marketing digital y diseño web. ¿Cómo? ¿Que todavía no tienes una agencia? No te preocupes. Cuando acabes de ver este vídeo ya podrás tener una. Y además lo conseguiremos hacer en tiempo récord. Ya verás. Muy bien, fijaros, ya estamos delante de DeepSeek. Aquí realmente no hace falta explicar mucho. La interfaz es exactamente igual que la de ChatGPT y otros modelos de inteligencia artificial. De hecho, me parece que no te tienes ni que registrar, ¿vale? Es completamente gratis y lo único que tienes que tener en cuenta es una cosa, y es activar el Deep Thinking. Esta es, digamos, la capacidad de razonamiento avanzado que tiene este modelo de inteligencia artificial, que es muy importante, especialmente si vamos a hacer este tipo de tareas, ¿vale? O sea, todo lo que sea código y cosas de estas, deberíais utilizar el Deep Thinking. A mí personalmente me va muchísimo mejor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer será lo siguiente. En vez de intentar crear la página web completa con un prompt, lo que vamos a hacer será crearla por secciones. Es decir, vamos a crear un prompt para cada una de las secciones de la página web y de esta forma nos aseguramos que el resultado pues es mucho mejor que si es un resultado pues un poco más genérico. Entonces, el tipo de página web pues ya hemos dicho que será para una agencia de marketing digital y diseño web. Siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es pues lo que se lleva ahora, pero si tú consideras que soy pues un poquito pesado con este tema, déjame en los comentarios qué tipo de página web te gustaría que hiciera y es probable que en el próximo vídeo la hagamos. Luego también vamos a intentar hacer un diseño minimalista, ya veremos a ver qué sale. Y finalmente le vamos a decir pues que nos separe en los tres tipos de archivos. Por un lado que nos separe el HTML, por otro lado la hoja de estilos y luego los scripts si hace falta. Vamos con el header. Fijaros, para hacer el header he utilizado el siguiente prompt. Mirad, actúa como si fueras el mejor diseñador frontend y backend del planeta. Me río porque a mí esto de los roles pues me hace un poco de gracia. Pero bueno, sigamos. Crea la sección header de una página web en HTML y CSS y JS si es necesario para una agencia de marketing digital utilizando las siguientes indicaciones. El header ha de tener la típica distribución, logo a la izquierda y menú de navegación a la derecha y pues el menú ha de tener estos ítems. Además aquí le digo, el menú se ha de esconder a los 860 píxeles. Esto de esconder nos puede traer problemas. Mejor contraer. A los 860 píxeles, tú aquí puedes poner pues el media query que tú quieras y ha de aparecer un menú hamburguesa para mostrar y contraer el menú. Crea el código HTML y CSS por separado. Pues bueno, vamos a ver qué nos hace. Muy bien, pues ha tardado unos 30 segundos, aunque bueno, ha tardado un poquito más, pero al final lo ha conseguido. Fijaros que por un lado nos arroja lo que sería el index HTML, toda la estructura en HTML, luego la hoja de estilos y finalmente un pequeño script para mostrar y contraer el menú.
¿vale? Entonces lo que vamos a hacer será, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo a nuestro editor para ver cómo queda. Muy bien, fijaros, ya estamos aquí delante de Visual Studio Code como siempre, y fijaros que aquí pues tengo el index.html, la hoja de estilos y los scripts, tal como hemos comentado antes. Vamos a ver qué nos ha hecho. Tachan, fijaros que a simple vista no está nada mal. Ahora vamos a ver, porque esto hacerlo así es bastante fácil, ¿no? Entre comillas. La parte difícil es crear el header responsive. Fijaros, vamos a ver qué nos ha hecho. Cuando llegamos a los 860, ¡op! Perfecto. Y ahora... Perfecto, nos ha creado el menú responsive. Aquí la X ha quedado un poquito, bueno, parece la X de Visual Studio Code, ¿no? Vale, fijaros que se muestra y se contrae perfectamente. De acuerdo, pues ahora vamos a por la siguiente sección, que es el Hero. Para hacer el Hero le vamos a decir, ahora crea la sección Hero siguiendo el mismo estilo y paleta de colores. El Hero ha de ser llamativo, ha de contener un título H1, breve descripción, un CTA y una imagen de fondo. Fíjate que le digo, utiliza una imagen de relleno, pon la URL de la imagen tú mismo. Fijaros lo que nos hace. 26 segundos ha tardado esta vez. Fijaros lo que nos ha hecho. Nos ha creado por un lado la continuación del Hero, que esto a veces en algunos determinados modelos de inteligencia artificial te hace otra vez el header y todo el código que has hecho anteriormente, y claro, pues tarda mucho más. Pero en este caso nos ha creado solamente el Hero, ¿vale? Y fíjate que aquí te pone después del header, que es lo que le hemos dicho nosotros. Y luego pues todo el CSS. Fijaros qué parrafada, y además una cosa que me estoy fijando aquí, ha cogido la imagen de Unsplash. Esto me encanta porque no tienes que poner tú las imágenes. Fijaros cómo ha quedado. Bueno, aquí hemos copiado, ¿de acuerdo? Bueno, le hemos formateado un poquito el texto, le hemos puesto la sección debajo del header y hemos pegado los estilos en la hoja de estilos CSS. Fijaros cómo ha quedado. ¿Tachan? ¿Mola o no mola? Está bien, ¿no? Fijaros qué pedazo de Hero nos acaba de hacer. ¿Es sencillo? Sí, pero es lo que le hemos dicho que nos hiciera. Un H1, una descripción y un call to action. Y encima ha tenido el buen gusto de utilizar una imagen de fondo, que es acorde a la temática que le hemos dicho nosotros, que es pues para la agencia de marketing digital y diseño web. Yo no sé vosotros, pero a mí esto me causa muy buena impresión. Y encima fijaros, una cosa que hago yo también es lo centro a la izquierda, pero a la hora de hacer la versión responsive lo centro. Perfecto. La verdad es que me quito el sombrero. Vamos con la siguiente sección. En este caso vamos a decirle que haga un grid de servicios y le diremos crea una sección que irá debajo del Hero, un grid de servicios para la página web. Me gustaría hacer un diseño minimalista y que vaya acorde con el estilo anterior. El grid debería tener los siguientes ítems. Evidentemente aquí pones pues los servicios o productos que tú quieras, ¿vale? Vamos a ver qué nos hace. 30 segundos nos ha tardado y dice aquí tienes la sección. Vamos a copiar el HTML y luego vamos a copiar el CSS. Fijaros, vamos a copiar el grid de servicios inmediatamente después del Hero. Venga. Vamos a formatear, vamos a guardar y ahora vamos a pegar los estilos. Vamos a ver qué nos ha hecho. Header, Hero y fijaros qué pedazo de grid de servicios. Esto realmente está muy bien y además fijaros que no es el típico grid de servicios porque a la izquierda tenemos pues una breve introducción y luego pues tenemos a la derecha el grid de 6. A ver si esto es responsive, espero que sí. Ay, a ver si ha fallado aquí. Ha fallado. Ha fallado porque esto no es responsive y mira que es fácil de hacer. Vamos a hacer una cosa, vamos a decirle que lo convierta en responsive, o mira, mejor dicho, vamos a decirle que agregue un media query para hacerlo responsive de forma fácil, ¿vale? Yo creo que esto con un display flex se podría hacer muy fácilmente. Mirad, fijaros, para solucionarlo simplemente le hemos dicho convierte a través de un media query la sección en responsive para que se vea bien en todos los dispositivos más pequeños. Bueno, aquí como veis he tenido que hacer bastantes pruebas, he estado una hora aquí probando porque es hora punta y hay un montón de gente utilizándolo. Cosas del directo, no pasa nada. Fijaros lo que me ha hecho. 17 segundos, tal, y me ha vuelto a hacer el código CSS. Lo copiamos, lo pegamos por aquí y ahora vamos a ver.
Perfecto. Fijaros que cuando pasa de los 860 píxeles ya se vuelve responsive. Esto, bueno, la verdad es que habría que ajustarlo un poquito, ¿eh? Habría que hacer, por ejemplo, un margin bottom. Bueno, no pasa nada. Luego lo ponemos. Vamos con las otras secciones. Fijaros, como el server está petado de gente que lo está utilizando ahora, lo que le he dicho es, ahora crea 2 secciones más siguiendo el mismo estilo, ¿vale? Primero una sección de quién soy, que tenga 2 columnas. A la izquierda la imagen, utiliza una imagen de relleno, y a la derecha el subtítulo y una llamada a la acción. Bueno, me parece que falta la descripción, no pasa nada. Y a la derecha el subtítulo y una llamada a la acción, ¿de acuerdo? La típica sección de 2 columnas. Luego le digo, acto seguido, crea una sección de testimonios de clientes con su foto, utiliza una imagen de relleno, sácala de internet y pon frases reales, veis que pongo reales entre comillas, de clientes. Vamos a ver qué nos ha hecho. Esta vez ha tardado 19 segundos y primero nos da la sección de quiénes soy en HTML y luego la sección de testimonios. Imagino que luego efectivamente nos dará el CSS de todo. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a copiarlo y a pegarlo en nuestro editor a ver cómo queda. Vale, perfecto, pues vamos a formatear un poquito esto, vamos a guardar y vamos a ver cómo queda. Esto ya lo hemos visto, esto también y perfecto. Cojonudo. Nos ha agregado la descripción, que esto se me ha olvidado. Listo para llevar... Esto perfecto, listo para llevar tu negocio al siguiente nivel. Si es que yo tengo una frase así en mi página web. Vale, cojonudo. Y luego la sección de reseñas. A mí esto me encanta. Sí que es verdad que aquí pues tendríamos que ajustar un poquito. Mira, veis que... mira, también es responsive. Perfecto. Lo que sí que es verdad que en la versión de escritorio esto se tendría que mejorar un poquito. Yo supongo que lo he hecho así para reutilizar el código, porque en un prompt le he dicho puedes reutilizar el código que ya has hecho, o sea, para que no tengamos 10.000 líneas de CSS para hacer una simple página, ¿de acuerdo? Entonces, pues por eso creo que lo he hecho así. De todas formas, esto es muy fácil de ajustar, ¿vale? O sea, esto es con un poquito de padding a la derecha. Padding right 4 rems. Ya está, utilizo la consola, le digo padding 4 rems. Sí que es verdad que utiliza el section header para varias secciones y esto pues tendríamos que ver que no nos moleste en una sección u otra. Pero bueno, esto son detalles sin importancia. Realmente a mí esta sección es la que más me gusta, ¿vale? Vamos a ver la última sección y el footer. Fijaros, le decimos, crea ahora la siguiente sección de tarjetas de blog, últimos artículos con un grid de 3 cards o 3 articles. Esto se lo digo porque me interesa que cree las 3 tarjetas con la etiqueta article para luego yo pues poder trabajar, incluso hacerlo de forma dinámica. Pero bueno, esta es otra historia. Y le decimos, pon una imagen como cabecera, pon el título H3 y el autor. Y además pon el recuento de likes en HTML y CSS, por si luego, como os decía, queremos hacerlo de forma dinámica. Que sea completamente responsive. Y luego le decimos que haga el footer. Aquí no me he enrollado mucho, simplemente le digo pues que tenga en cuenta el estilo anterior, aquí que ponga los enlaces rápidos, esto de enlaces rápidos no sé de dónde lo he sacado, pero bueno, política, blog, soporte, redes sociales, formulario de newsletter y luego pues los derechos de autor y el contacto legal. Y para acabar y darle un toque así un poquito más dramático, le digo, ha de tener un diseño impactante, a ver lo que hace. 22 segundos, bueno, 22 segundos, pero he estado unas cuantas veces intentándolo, pero bueno, en fin, por aquí la sección de blog y por allá el footer, ¿vale? Y luego pues nos pasa todo el CSS. Perfecto. Pues nada, vamos a copiar cada una de las secciones y a transportar el código CSS a nuestra hoja de estilos. Vamos ahí. A ver. Toma ya. Oye, ¿qué os parece? O sea, impresionante, ¿no? Fijaros que ha seguido el estilo que le hemos marcado en las anteriores secciones, ¿de acuerdo? Bueno, especialmente en el grid de servicios. Aquí pone el subtítulo de la sección y la descripción, ¿vale? Como en las otras secciones. Que sí, que esto se tendría que mejorar un poquito y tal, pero es que es muy fácil de ajustar esto, En este caso, pues le podemos poner otro margin right de 2 rems y ya está. O yo qué sé, o de 4 rems y se acabó, o incluso lo podríamos poner arriba, etcétera, etcétera. No sé a vosotros, pero a mí me parece cojonudo. Y luego tenemos el diseño del footer. Aquí he de decir que
me quito el sombrero también. 4 columnas, aquí, bueno, esto quizá tendría que ir abajo, pero bueno, no pasa nada. Y fíjate, le hemos dicho, crea un formulario de newsletter y ¡pam! Va el tío y lo crea. No sé vosotros, pero a mí me parece que funciona bastante bien. Y fijaros una cosa, que no lo hemos comprobado. El diseño es completamente... no es responsive. Fijaros lo fácil que es de solucionar. Mirad, aquí le ponemos, bueno, en este caso sería en el container, display grid y Place Content Center. Ya está, si es que no hay que hacer nada más. Pero bueno, por lo visto, pues le cuesta, o no le da la gana hacerlo. Esto también ha sido culpa mía por no insistir. Quizá le tendría que haber dicho que a unos determinados píxeles se mostrara en formato grid o en formato de una columna, ¿vale? Y lo otro, pues está bastante bien, bastante bien. Aquí también le ha pasado lo mismo. Vamos a las conclusiones. Conclusión número 1. La página web está muy bien hecha. Las cosas como son. Ahora bien, ¿por qué está tan bien hecha? Pues porque le hemos pedido exactamente lo que nosotros queremos. Si alguien que no tiene ni idea le dice, hazme una página web por secciones, no sé qué, y no emplea un poquito de lenguaje técnico, y no le dice pues que a lo mejor a los 860 píxeles cambie de escritorio a responsive, o no le explica correctamente lo del menú hamburguesa, se va a hacer un lío. Y te lo digo porque, por ejemplo, para hacer el menú lo he tenido que hacer varias veces, porque al principio se hacía un poquito de lío, ¿vale? Entonces, más cosas. Como veis, funciona mucho mejor hacer la página web por secciones. Sí que es verdad que lo ideal es hacerlo en el mismo chat para que tenga en cuenta pues el código que él mismo va generando y para que tenga en cuenta directrices que tú ya le has dado al principio y no tenga que partir de cero todo el rato. Entonces, la pregunta que te puedes estar formulando, ¿nos va a quitar el trabajo a los diseñadores web? Yo sinceramente creo que no. Y os voy a resumir esto muy rápido porque seguramente lo vamos a tratar en más vídeos. Este tipo de inteligencia artificial te da la opción de tener una página web muy básica, punto. En el momento que tú quieres hacer algo ya un poquito más complejo o que tú simplemente quieres competir con otras empresas o competir contra otras páginas web, ahí tienes que tirar de un buen diseñador web y de un SEO y de marketing digital o lo que tú quieras, ¿vale? O sea, no te lo va a hacer todo la inteligencia artificial. Por lo tanto, para cosas muy básicas, pues es evidente que lo puedes hacer con inteligencia artificial y con esto pues le va a dar la oportunidad a mucha gente de tener la página web sin gastarse pues una fortuna. Pero lo que a mí me parece desde luego es una herramienta fundamental para cualquier diseñador o cualquier persona que trabaja habitualmente con código, ya sea que eres frontend o backend o lo que tú quieras. Tener una herramienta de estas a tu disposición hoy en día es completamente indispensable. Luego, otra cosa también hay que decir, a mí si me das a elegir, yo prefiero mil veces ChatGPT. He estado como 3 horas intentando que me dé una respuesta y su servidor estaba cayéndose todo el rato. La verdad es que ha sido un poquito duro al final porque le he tenido que insistir como 20 veces para que me hiciera las secciones. Entonces yo normalmente para trabajar pues utilizo ChatGPT y Gemini, aunque sí es verdad que estoy testeando otras inteligencias artificiales. Que por cierto, hablando de otras inteligencias artificiales, si quieres que haga otro vídeo creando una página web con otro modelo de inteligencia artificial, por favor déjamelo en los comentarios y en el próximo vídeo vamos a hacer otra cosa. A lo mejor pues puede ser una aplicación o yo que sé, o un directorio, lo que vosotros queráis. Dejármelo en los comentarios y lo vemos en el próximo vídeo. Adiós.